Mi familia, vamos a dar inicio a la predicación. Les encargo una tiendita, si ya pueden cerrar el changao, como dicen en el tiempo. Vamos a dar continuidad a nuestra predicación expositiva consecutiva del Evangelio de Marcos. Hace 8 días nos quedamos en Marcos 10. ¿Alguien se acuerda? A ver quién está atento y quién. Marcos 10, 13, 16. Eso es todo para ti. Entonces hoy nos toca Marcos 10, 17, ¿verdad? Y va a ser hasta el 31, Marcos 10, 17 al 31 vamos a predicar sobre esta cita. Ahí en la Biblia Reina Valera 1960, ahí tiene un subtítulo esta cita. ¿Sí saben cuál es el subtítulo? Ya todos están bien acostumbrados a nada más ver ahí en la pantalla, ¿verdad? La Biblia, en vez de que traigan su Biblia, por lo menos en el celular. Es la historia del joven rico, es lo que vamos a predicar el día de hoy. Así dice el subtítulo ahí en algunas versiones de la Biblia. La Reina Valera tiene ese título. Los 3 evangelios sinópticos, lo que es Marcos, Mateo y Lucas, los 3 tienen ese subtítulo del joven rico, pero pues aquí en esta ocasión vamos a predicar sobre Marcos 10, 17 al 31, y el título de nuestra predicación tiene por nombre ¿Cómo? Con signos de interrogación puedo ser salvo. Todos los que conocen la historia del joven rico ya ven que él llegó con esa pregunta con nuestro Señor Jesús, pero no llegó diciendo ¿cómo puedo ser salvo? Más bien dijo ¿cómo puedo ser salvo? O sea, él quería saber, ¿verdad?, cómo podía ser salvo. Entonces, así de igual manera como Nicodemo, ¿verdad?, también llegó a preguntarle a Jesús, y Jesús le respondió a Nicodemo cosas que no entendía, y pues también de la misma manera el joven rico pues no entendió, y espero que todos los que estamos aquí sí entendamos, ¿verdad?, porque hay veces que parece que no entendemos, pero hoy yo creo que el Señor nos va a explicar esto con manzanitas para que entendamos realmente cuál es la manera de ser salvo. A lo mejor muchos dirán, nosotros somos cristianos, pues se supone que todos somos salvos, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Sin embargo, a lo mejor hoy nos vamos a dar cuenta algunos, entonces, yo pensaba que era salvo, yo pensaba que era cristiano, ¿verdad?, porque venía cada 8 días a la iglesia, porque leía la Biblia, porque cumplo con los 10 mandamientos, ¿verdad?, porque cumplo con esto, cumplo con lo otro y cumplo con aquello, así como decía el joven rico. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a Marcos 10, 17 en adelante, que dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.
Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amén. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por la presencia de todos y cada una de las personas que están en este recinto, mi Dios. Te doy muchísimas gracias por tu presencia, que es la más importante entre todos nosotros, bendito Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, porque has recibido nuestra alabanza en el mismo trono de la gracia, Señor, en donde todos nosotros te la hemos entregado con todo nuestro corazón, Señor, con todo nuestro amor y toda nuestra pasión, con muchas imperfecciones, porque nosotros somos imperfectos, pero sabemos, Padre, que tú recibes con mucho amor nuestra alabanza cuando viene de un corazón contrito y de un corazón humillado, de un corazón dispuesto a honestamente entregarte nuestra alabanza, Señor, pero sobre todo con nuestras acciones, Padre. Recibe nuestro amor, recibe nuestra bendición, y en estos momentos queremos también recibir tu palabra con esa bendición que viene de lo alto. Que tu Espíritu Santo intervenga en nuestros sentimientos, que tu Espíritu Santo intervenga en nuestra mente para poder concebir esta palabra, y que esta palabra se haga vida en nosotros, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Voy a empezar con esta frase. Mi familia, yo les voy a decir algo ahorita. Todos acabamos de ver una anécdota muy peculiar en la Biblia, de un joven que, pues antes que nada les voy a comentar más o menos lo que se dice en los contextos históricos de este personaje. Pero este era un joven, como lo dice el subtítulo, porque aquí en Marcos no habla de que es un joven rico. Sin embargo, en los otros dos evangelios sinópticos sí habla de que él era un joven que tenía muchas posesiones. Y en su contexto se dice que él era una persona que venía de una familia muy adinerada y sobre todo muy prestigiada dentro de esa región de Israel, y sobre todo ahí en la capital, ¿verdad?, que era Jerusalén. Él era un personaje muy importante, y estamos viendo lo que aconteció, ¿verdad? Era joven, imagínenselo, era joven, era rico, venía de una familia muy adinerada y muy importante de Jerusalén, y aparte era piadoso por lo que se estaba viendo, era un buen religioso. O sea, decía que Jesús, si se dan cuenta, no le dio en esos momentos los 10 mandamientos. Le dio la segunda parte de los 10 mandamientos, la parte
en donde habla de la relación entre el prójimo, ¿verdad? Porque precisamente Jesús, cuando les dijo a sus discípulos, en estos dos mandamientos se resume toda la ley, que dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí, ¿por qué es que está resumiendo toda la ley? Está resumiendo los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los 4 primeros mandamientos hablan de la relación entre el hombre y Dios. Y luego los otros 6 mandamientos, empezando por el de honrarás a tu padre y a tu madre, ahí ya empieza a hablar de los mandamientos que se relacionan con los humanos. Entonces esos fueron los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo le marcó. Y Él dijo que todo eso lo había cumplido. Y les voy a decir una cosa, hay gente que busca la manera de cumplir con los 10 mandamientos. Y tú los ves y a mí me causan respeto, pero a veces también me causan tristeza, porque piensan que sus obras son las que los van a llevar al cielo. Y precisamente ahorita vamos a ver la diferencia en lo que es un religioso y lo que es un hijo de Dios, porque son cosas bien diferentes. ¿Me explico? Entonces, aquí en esta primera frase dice así: el discipulado auténtico exige que Cristo sea más valioso que todo lo que poseemos. Si nosotros pensamos que el Dios de la Biblia no es radical y no nos lleva a nosotros ser radicales, estamos totalmente equivocados y nosotros no entendemos realmente con quién estamos tratando. Entonces, aquí vamos a ver 4 segmentos. Dividí en 4 segmentos esta predicación, en donde con manzanitas el Señor nos va a mostrar claramente lo que Él exige, lo que Él pone como requisito para que tú y yo verdaderamente podamos tener la vida eterna. Porque la pregunta de este joven rico no debió haber sido: ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? Porque el reino de los cielos no se hereda, no se gana. No puedes hacer absolutamente nada para que tú obtengas ese favor de Dios. Aquí más bien la pregunta era el título de nuestra predicación: ¿cómo no puedo ser salvo? O sea, a pesar de mí, ¿puedo ser salvo? Porque yo te voy a decir una cosa: todos los que estamos aquí somos una bola de pecadores. Todos. Y yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de considerarnos el primer pecador, ¿verdad? Porque yo no conozco los pecados de todos ustedes, pero sí conozco todos mis pecados. Igual que ustedes conocen perfectamente sus pecados. Y saben cuáles pecados ustedes siguen practicando a pesar de lo que han leído en la Sagrada Escritura. Y yo no lo sé. Con mucho discernimiento que el Señor le pueda dar a los pastores, yo no soy un vidente, ni profeta, ¿verdad? Para poder saber cada uno de los pecaditos que tienen todos ustedes guardados. Y ustedes tampoco saben, ¿verdad?, los pecados que yo pudiera tener guardados también. Entonces, cuando nosotros entendemos quiénes somos y con quién estamos tratando, nuestra pregunta debería de ser esta: ¿cómo? Si puedo ser salvo a pesar de mí, a pesar de todo lo mal portado que he sido en toda mi vida. Esa debió haber sido la pregunta del joven rico, pero como él era un religioso, como muchos de nosotros, él pensaba que ya se había ganado el cielo, ¿verdad? Como muchos te dicen: ay, eres bien buena persona, ya te ganaste el cielo, ¿verdad? Te dicen así. No, hombre, ¿cómo te vas a ganar algo si están los requisitos en la Biblia? Y ahorita nuestro Señor Jesucristo, como siempre, tomaba cualquier cosa para dar una muy buena enseñanza. Y esta es una de las mejores enseñanzas que tiene la Sagrada Escritura, familia. Así que hay que poner mucha atención. No se me duerman, porque el que como dice el camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente.
¿Vale? Entonces el que se duerme ya no sale en la foto. Ok, pues vamos al primer segmento que tiene por título, o más bien por subtítulo, la aparente búsqueda del hombre religioso. Todo mundo busca a Dios a través de una religión. Y hoy vamos a ver que pues esa es la peor tontería que ha cometido el ser humano precisamente. Quieren meterse en una religión pero no quieren leer la Biblia. Está muy mal. Al revés, cuando la gente empieza a leer la Biblia es cuando dice: yo tengo que ir a una congregación, porque ahí es donde aparece que es necesario que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo al cuerpo de Cristo. Entonces tú quieres estar con Cristo, tú necesitas venir a la congregación, pero eso lo aprendes solamente a través de la Escritura. Entonces aquí vemos que en Marcos 10:17 dice la palabra: al salir él para seguir su camino, vino corriendo, fíjense, vino corriendo. En esas regiones, sobre todo en aquel entonces, una persona que era importante, que era influyente, que eran de dinero, que eran personas muy respetables, nunca veías más, pues incluso aquí también en el occidente. O sea, es raro, ¿no?, que tú veas a algún presidente de una empresa que de repente salga corriendo por un empleado, ¿no?, y que vaya corriendo, ¿verdad? Menos allá. Allá todo eso es muy sublime, ¿no? El hecho de que hagan. Entonces, desde esos momentos, este hombre está reflejando una necesidad y aparte un respeto para alguien que por principio de cuentas él ni siquiera sabía que era Dios. Él sabía que era un rabino, que había estado haciendo milagros, ¿verdad?, que había estado haciendo muchas señales tremendas de que era un verdadero profeta, que era un verdadero siervo de Dios. Pero por eso desde allí nuestro Señor Jesús le empieza a dar, ¿verdad?, una lección de lo que realmente debe de ser uno con Dios. Entonces viene corriendo y llegó, fíjense, llegó y se hincó delante de él y le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, ¿qué puedo hacer para ser salvo? De la misma manera que Nicodemo, ¿se acuerdan que abordó también a Jesús? Ahí en Juan 3 encontramos esa historia. Como Nicodemo también le dice: ¿cómo puedo tener vida eterna? Y ahí fue otra lección, ¿verdad? Habló de un nuevo nacimiento, que es exactamente lo mismo de lo que aquí le habla también a joven. La moralidad puede llevarte a la iglesia, pero solo la gracia puede llevarte al cielo. O sea, desde ahí nosotros tenemos que entender que este personaje tenía la idea de que el estar cumpliendo con ciertos mandamientos, eso ya lo hacía acreedor al reino de los cielos, como ahorita se los dije. La verdad es que yo muchos años estuve yendo a una religión pensando en que ese era el requisito para poder ser salvo. Y sobre todo, ¿verdad?, que en la primera religión en donde yo estuve, pues te decían que habían 7 requisitos, ¿verdad? Obras, se les llama sacramentos, ¿verdad? Si cumples y si cumples todos los sacramentos, ya tienes la vida eterna. Como si yo pudiera comprar la vida eterna a través de mis acciones. Entonces, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Si yo con mis acciones puedo comprar mi salvación, pues qué caso tenía que Jesús muriera en una cruz. Pues mejor que los fariseos siguieran cumpliendo con sus ritos, ¿verdad? Hicieran sus ritos, ¿no? Los ritos nunca les iban a dar la vida eterna. ¿Qué era lo que hacían los ritos? Nada más cubrían el pecado. Pero cuando nuestro Señor Jesús, como ahorita lo dijimos en la última alabanza, cuando Él muere en esa cruz y resucita de la tumba,
En esos momentos, Él dio la oportunidad a que ahora sí nosotros pudiéramos entrar por gracia, por el sacrificio que Él tuvo en esa cruz, pudiéramos entrar al lugar santísimo. Pudiéramos llegar delante de Dios, no con nuestro nombre, sino con el nombre de su Hijo amado. Entonces, es por gracia, o sea, eso es algo elemental que un ser humano que quiere verdaderamente estar en la eternidad con Cristo Jesús debe de entenderlo. No hay manera de que nuestras obras puedan otorgarnos la vida eterna. Ahora, ¿cómo voy a poder heredar algo de alguien si ni siquiera es mi padre, verdad? Él llegó y le dijo, maestro, bueno, pero ni siquiera él entendía con quién estaba tratando. Los discípulos empezaban a entender, porque tampoco habían entendido del todo, ustedes bien lo saben. De hecho, Pedro, después de todos estos acontecimientos, lo negó 3 veces, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de Pedro y a la vida de cualquier ser humano, es cuando nosotros podemos nacer de nuevo y ahora sí entender con quién estamos tratando. En Romanos 3:20, acompáñenme a Romanos 3:20, dice la palabra, ya que por las obras de la ley, digan conmigo, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley sí, efectivamente, nosotros vemos lo que dicen los 10 mandamientos, y no solamente los 10 mandamientos, ¿verdad? Si nos vamos a a los 5 primeros libros de la Biblia, que se le llama el Pentateuco, o como se le decía en el hebreo, la Torá, ahí tú te encuentras con una serie de estatutos, de reglas, que todo eso se convierte en la ley que Dios le da a Moisés para que se lo haga llegar a todo el pueblo de Dios. Pero los 10 mandamientos es la base de toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que hacen los 10 mandamientos? Mostrarnos que tú y yo somos pecadores. En realidad no son los requisitos para que seamos salvos, porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos. A lo mejor un día te avientas a cumplir los 10 mandamientos, pero al otro día a lo mejor ya le fallaste uno, y luego llega el tercer día y ya le fallaste a 3. Y precisamente Pablo les decía a sus discípulos, con uno solo de los mandamientos que tú rompas, ya rompiste toda la ley. O sea, no se trata, ya pasé de panzazo, híjole, ya cumplí 6 mandamientos, pasé con 6. No, es más, me vi bien aplicado, me aventé 9. Sí, cumplí con los 10. ¿Cuántos días de tu vida cumpliste con los 10 mandamientos? Ahora sí que tú mismo no te mientas. Dios sabe perfectamente que hasta con la mente nos la pasamos pecando. El Señor dijo claramente, sí, antes se había dicho, ¿verdad?, que no adulterarás. Sí, bueno, yo te digo que solamente con que tú estés mirando a una mujer ya con codicia, tú ya estás adulterando. O sea, ¿qué era lo que el Señor Jesús estaba diciendo? Por más que quieras esforzarte, no puedes cumplir con la ley. Por eso vine yo a pagar algo que tú no puedes pagar. Tú no tienes la moneda para poder pagar eso. Así que no digas que tus obras te van a llevar al reino de los cielos. Eso es precisamente lo que aquí Pablo le está diciendo a los romanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley solamente él nos da el conocimiento de lo que es nuestro pecado.
La ley es importantísima, es muy importante que leamos también el Antiguo Testamento, pero ¿sabes para qué? Sobre todo para que le des más gracias a Dios de que Jesucristo pagó por ti todo eso que tú y yo nunca vamos a poder pagar. Cristo Jesús vino a cumplir lo que tú y yo no podemos cumplir. Por eso nuestro Señor Jesús, no crean que le dio 3 requisitos, ¿verdad? Él dijo, una sola cosa te falta. Le dijo, vende todo lo que tienes, regálale a los pobres todo ese dinero. Y el único requisito que necesitaba, ahora ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Ese es el requisito. No era el requisito vender sus propiedades, regalárselas, no. El requisito, él como preámbulo le dijo, tienes que hacer esto, porque si no, no me vas a poder seguir. Con tus riquezas no me puedes seguir. ¿Cuál era el único requisito? ¿Cuál es el único requisito que tú y yo necesitamos para ser salvos? Seguir a Jesucristo. Él es el que nos da la salvación. Nadie de nosotros podemos comprarla. Nada de que pago mis indulgencias, nada de que cumplo con esto, cumplo con lo otro. Tú lo único que tienes que hacer es seguir a Jesucristo. ¿Y cómo lo voy a poder hacer si ni siquiera leo la Biblia? Pues empezando por allí, familia. Leamos la Biblia. Pongamos atención cuando el pastor te está leyendo la Biblia. Porque hay veces que nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿verdad? Hay veces que nosotros los pastores, ya no me pasa eso, pero yo al principio decía, no, ya con esta prédica, ya toda la iglesia va a quedar bien pulidita. No, ya con esta prédica que ahora les voy a dar, no, pero ahora sí, ya todos dan. Y oh sorpresa, ¿verdad? Oh sorpresa. Se entra por un oído, como dicen los mecánicos, y me sale por el distribuidor. Pero bueno, esperemos en Dios que ahorita el Espíritu Santo no nos deje dormir, no nos deje distraernos y entendamos claramente, familia, porque este es uno de los puntos más importantes de toda la Escritura. Estamos hablando de la vida eterna, algo que todos piensan que la tienen, ¿verdad? Cada que alguien se muere, en paz descanse. Oye, pues, ¿qué más has leído lo que dice la Biblia? Si muchos serán los llamados, pero pocos, por no decir poquitos, serán los escogidos. Son muy poquitos. Las puertas del infierno son grandísimas, pero la puerta del reino de los cielos es estrecha. Por eso hay que ponernos a dieta también, ¿no? Porque si no, no vamos a pasar por ahí. Hay veces que por nosotros estar oyendo y oyendo desde que éramos chiquitos, no, está ya en paz descanse, y ya está en una mejor vida. Llegas a todos los velorios. No, hombre, fue un patán, fue esto, pero ya descansa. No sé si ustedes vieron la película de Pedro Infante, la de Los Tres Huastecos, en donde llega, ya ven que eran 3 personajes de Pedro Infante, y llega a un velorio. Precisamente la señora está ahí, llora. Dice, no, es que mi viejito lindo, hermoso, se murió. Aunque era un desgraciado, ¿verdad? Porque me pegaba y me golpeaba y me tiraba y no me daba para alegar. Ay, pero yo lo quería tanto. Ay, en paz descanse, mi viejito lindo. Decía. No sé quién de ustedes haya visto esa película, ¿verdad? Pero se supone que somos mexicanos. Pero a mí me llamó mucho la atención desde chiquillo que vi esa película, que yo decía, de veras, como luego la gente, ya porque alguien se murió, ya lo quieres poner como un santo. Pero dices, ¿realmente está descansando en paz, como dicen? No. La respuesta es no, a menos que haya hecho lo que hoy vamos a aprender nuevamente, ¿verdad? Porque muchos de nosotros ya lo sabíamos, pero Dios nos lo va a recordar. ¿De qué manera es como Jesús le contestó a este joven rico? Continuamos, Marcos 10:18, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, desde aquí ya le está dando una lección. Claro que Jesús era bueno, pero este muchacho no lo sabía.
Él pensaba que era un rabino, él no sabía que Jesús era Dios. Si a lo mejor en ese momento el joven rico lo hubiera dicho, pues porque tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo mejor Jesús hubiera dicho, bien lo has dicho. ¿Cómo? Exactamente. Ahí sí le hubiera dicho, pues ya tienes la vida eterna. Porque sabes con quién estás tratando y ya has venido a mí, ¿verdad? Pero ¿qué hizo este muchacho? Se quedó a las 6. Y ya desde ahí le dio la lección. O sea, nadie le debe llamar bueno, porque nadie es bueno. No hay bueno. Luego le dice, no hay bueno sino uno, Dios. Luego en el 19 dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo no sé si desde allí ya la estaba regando en mentir, porque para que guardes todo esto, pero bueno, vamos a pensar que sí, en un buen religioso, como les digo. Hemos sido personas que, religiosamente hablando, mis respetos. Dices, por lo menos tu religión te ha llevado a tener una vida ordenada, ¿verdad?, en esta vida. Aunque sin Cristo te vas a ir al infierno, aunque seas muy bueno. Te das cuenta, hay budistas, ¿verdad?, que tienen una vida mucho más sana que muchos cristianos que yo conozco. Pero ¿qué sucede? Que ellos, por el simple hecho de no recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ellos no pueden ir al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús claramente lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí puede ir al Padre. El que no viene a mí no puede ir al Padre. Ahí está el requisito. Y es de lo que le está hablando precisamente a este joven rico. Lo que el corazón ama, la voluntad elige y la mente justifica. Esta no es frase mía, es de Jonathan Edwards. Por eso cuando no son mis frases ahí pongo de quién es, para no andarme plagiando frases. Jonathan Edwards, un siervo de Dios tremendo que dijo esto, y analicemos claramente. Lo que el corazón ama, la voluntad elige y la mente lo justifica. Por eso es que tu corazón y el mío son engañosos, ¿verdad? Como dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué? Porque tu corazoncito te dice, ay, híjole, como que se me antoja meterme con la mujer del vecino. Y luego tú mismo lo empiezas a justificar. No, pues es que mi esposa a mí no me atiende, ¿verdad? Y luego también acá el vecino no atiende a su esposa, y empiezas a justificar. No, y aparte pues es normal, pues vivimos en México, los machitos mexicanos normalmente andan con varias mujeres, ¿verdad? Y que esto y lo otro, y empieza tu corazón engañosote y empieza a traicionarte tremendamente. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Desarraigamos de ese corazón, porque claramente la Biblia nos lo dice en Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Maldito el varón que en el hombre confía. Nosotros no debemos de confiar primero que nada en nosotros, y tampoco en los demás, solamente en Dios. Entonces, cuando tú confías en Dios, ese corazón de piedra que tenemos, Él viene y lo quita. No transforma ese corazón, porque hay veces que también la gente ha malentendido esa parte. Por eso es que ahora hay una doctrina antibíblica que le llaman las clínicas de la sanidad del alma. No, vamos a hacer clínicas de la sanidad del alma, en donde Dios va a ir transformando tu corazón. No, es cierto, ese corazón que nosotros tenemos no le sirve de nada a Dios.
Él no viene a transformar nuestro corazón. Él no viene a cubrir el pecado. Él viene a quitar el pecado. Él ve que hay un tumor cancerígeno, Él viene y lo extirpa. Él no va a venir a darle pastillitas para que se vaya aliviando ese tumor. Él viene y lo extirpa de nosotros. Y ese tumor, ¿sabe qué? Nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar tan humanamente hablando. Necesitamos la mente de Cristo para no caer en todos los pecados que normalmente el ser humano cae. ¿Qué es lo que dice la palabra? Jesús vino a quitar el pecado del mundo. ¿Verdad? Juan el Bautista lo profetizó desde que él iba a llegar. Fue aquí el Cordero de Dios que quita, no que va restaurando, no que lo cubre como lo hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento. No, Él viene y quita el pecado del mundo. Él viene y quita ese corazón que le estorba a Él y nos estorba a nosotros para poder vivir conforme a la voluntad de Él. ¿Y sabes cuál es el corazón que ahora Él pone en nosotros? Si lo sabes, porque ya lo he dicho en algunas ocasiones. Es el corazón de Él. Él mismo pone el corazón suyo en nosotros. Por eso el verdadero cristiano permite que Jesucristo haga su vida a través de Él. Ya no soy yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Ya no es mi voluntad, ahora es la voluntad de mi Señor Jesucristo. Esa es la gran diferencia que el religioso no ha querido entender. El religioso piensa que a través de sus obras va a ir siendo transformado. No se trata de ir siendo transformado, se trata de que en el momento en que tú decidiste, porque es una decisión que tú y yo tenemos que tomar, esa es nuestra responsabilidad, decidir entregarle nuestra vida a Jesucristo. Y ahora Él se encarga de hacer lo que Él tiene que hacer, lo que Él sabe hacer perfectamente, y que nosotros nunca lo sabremos hacer. Vean lo que dice Romanos 3:10. Romanos 3:10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ¿cuántos? Ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es la Biblia la que nos está hablando, familia. Es Dios que nos está hablando, porque es la palabra de Dios. Nosotros podemos llegar, no, pero es que mi abuelita ya sí era bien buena gente. Era bien santa, mi madrecita chula también es bien buena onda. No hay uno. No hay uno solo. Por eso la misma Virgen María pidió misericordia para que ella pudiera ser salva. Ella misma, que fue una mujer virtuosa, que fue escogida por Dios Padre para que en ella fuera engendrada el Dios encarnado. Y ella misma, en el Evangelio de Lucas, ella dice claramente que es sierva de Dios y que gracias porque ha venido la salvación también para ella. ¿Qué nos podemos esperar nosotros, familia? Todos necesitamos de la misericordia de Dios para poder ser salvos. Pero la misericordia de Dios, de la única manera que puede llegar a nuestras vidas, es cuando tú y yo reconocemos. Digan conmigo, reconocer lo que realmente nosotros somos y reconocer quién es Él. Ahí está el ejemplo, ¿verdad?, de Jesús con los ladrones que tenía ahí al lado. Uno no quiso reconocer sus pecados ni quiso reconocer a Jesús, ¿verdad? Al que le llaman Gestas, pero al que le llaman Dimas, él sí reconoció quién era Él y quién era Jesucristo. Pero por eso es que si nosotros estamos llenos de orgullo, de arrogancia, nunca vamos a poder llegar
a esos lugares donde nos tenemos que encontrar con Jesucristo. Si no es de rodillas, si no es en humildad, si no es en sencillez, si no es en mansedumbre, jamás reconoceremos nuestros errores. No vamos a reconocer esos pecados que no nos permiten relacionarnos con Dios. Pero cuando lo reconoces, cuando vienes en arrepentimiento y fe, dice la Biblia que Él jamás va a rechazar a nadie. Jamás va a rechazar a nadie cuando vienes a buscarlo honestamente. Vamos al segundo segmento. El discípulo es probado en su ídolo más profundo. Allí vimos que este muchacho tenía un ídolo, y les voy a decir una cosa: es el ídolo favorito del ser humano, el dinero. Hay religiones que tienen ídolos, ¿verdad?, de yeso, ídolos de carne también, como muchos evangélicos, ídolos de madera. Pero en general, todos los seres humanos tenemos la debilidad del Dios dinero. Y aquí estamos precisamente presenciando a un joven rico, muy piadoso, pero muy adorador del dinero. Dice entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo. O sea, por principio de cuentas, aquí tenemos que entender que toda la lección y todo lo que le dijo al joven rico no fue porque no lo quería. ¿Por qué lo amó? Porque vio la necesidad que este muchacho tenía de una respuesta correcta de la vida eterna. Alguien que religiosamente estaba buscando a Jesús, estaba buscando la salvación, y él sintió esa ternura que muchas veces por nosotros no la siente, porque nosotros a veces somos al revés. A mí, cuando llegan los jóvenes, estos que andan, los mormones, a mí me dan tanta ternura esos muchachos, porque ellos en su ignorancia están creyendo que le están haciendo un bien a la humanidad, cuando que hay muchos que se dicen ser cristianos y en vez de estar yendo a tocar puertas, se la pasan tocando otras cosas, se la pasan en las parrandas, se las pasan en los vicios. Son súper cristianos y a veces están en la alabanza, ¿verdad?, y a veces están predicando también. Por eso me dan mucha ternura esos muchachos. Y yo les abro la puerta de la casa, les ofrezco agua, se sienten y los evangelizo. Y gracias a Dios, no ha habido uno que haya rechazado el mensaje que les doy del Evangelio. Ni uno ha rechazado. Es más, luego llegan y pasan y tocan nada más para saludarme. Pastor, ¿cómo está? Porque al final les platico. A un principio no les digo que soy pastor, porque si no cierran su corazón. Yo les empiezo a hacer preguntas, y cada una de sus preguntas me contestan con su doctrina torcida, y les digo: no, mira, la Biblia dice esto, no, mira, la Biblia dice aquello. Y joven, y veo cómo abren sus ojos. Ya ven que casi siempre viene un gringo y un mexicano, y el otro está traduciéndole y esto y lo otro y aquello, y veo, y de repente como que quieren regresar. No, pero vean, mire esto y lo otro. No, sí, pero mira esto y mira lo que la Biblia dice, y la Biblia, y ya no sabe ni cómo. Dice: oiga, es que usted sabe. Pues soy pastor. Dice: con razón. Dice: ¿por qué no me había dicho? No, le digo y no se queda. Se hubieran ido luego. Y ya me escucharon. ¿Y qué les pareció? No, es que nunca lo había visto de esa manera. No, Señor, la verdad es que tiene razón. No, yo no tengo razón, la Biblia es la que tiene razón. Eso es lo que estaba sucediendo con mi Señor Jesucristo. Estaba viendo a un joven que en su religiosidad él tenía toda la intención que muchos de sus discípulos tampoco tenían. ¿Se acuerdan cómo se enojaban con
sus discípulos. Lo que precisamente acabamos de ver hace un par de semanas, de cómo estaban quitando a los niños, reprendiéndolos de que no se acercaran a él. Sin embargo, a este joven lo amó. ¿Por qué? Porque él traía una intención. Pero vean cuál fue el gravísimo problema, la tristeza tanto del joven como la de Jesucristo. Un cristiano no tiene que renunciar a todo lo que posee, pero sí debe renunciar a que todo lo que posee lo posea a él. Espero que me haya dado a entender con esta frase. O sea, tú eres una persona que tiene muchas posesiones, qué bueno, Dios te ha bendecido económicamente. No tienes que renunciar a tus posesiones como lo han hecho los religiosos, ¿verdad? Que piensan que por esta cita precisamente hacen toda una doctrina y hacen votos de pobreza. No, para nada. Eso no es lo que nos está enseñando el Señor. Tampoco nos está enseñando como lo que muchos evangelios de la prosperidad están enseñando con esta cita, ¿verdad? No, aquí estamos viendo que el Señor no nos quiere enseñar el que no debemos de tener posesiones económicas. Lo que Él nos está enseñando, que esas posesiones no sean nuestros ídolos, no sean nuestra prioridad. Cristo debe de ser nuestra prioridad. Este es un mensaje en donde nos muestra claramente que a Dios no le gusta a la gente tibia, a medias tintas, no. Él prefiere que seas frío o que seas caliente. ¿Por qué? Porque a los tibios los vomitará de su boca. Así lo dice Apocalipsis. Él quiere que tú y yo seamos radicales, familia. Seamos radicales, nada de medias tintas. Aquí nos está mostrando claramente un joven súper religioso. ¿Qué fue lo que aconteció con él? Él no nos está pidiendo deshazte de todas tus cosas y todo eso para que seas pobrecito y ya ahora sí vas. No, Él nos está diciendo claramente de que nunca nos atrevamos a poner algo por encima de Dios. Hay muchas personas que pertenecen a este ministerio, que son miembros de este ministerio y hoy no están aquí porque están haciendo dinero. Y aquí está la prédica. No es que yo lo que hace, cada 8 días casi siempre nos habla el Señor de estas cosas. De cómo debemos nosotros ser radicales. Porque imagínate, o sea, qué feo, en serio, yo digo, qué feo va a ser cuando lleguemos, ay, ya me morí, ya sé que me voy al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo profeticé, yo me fui a las misiones, yo hice esto, yo hice el otro, yo oraba, no, hombre, yo a ti no te conozco. No, ¿cómo no? Si yo eché fuera demonios, yo hice... No, ¿cómo crees? Tú lo hacías cuando te sobraba el tiempo. Cuando no tenías que estar produciendo dinero, ahí sí me buscabas. Pero cuando te correspondía, porque la Biblia te habla de que el domingo es el día del Señor, a ti no te importaba, porque tu Señor era el dinero, no era yo. Tú no me dabas mi tiempo que yo te pedía. El día más importante de un cristiano es el domingo, familia. O sea, por más que me quieran, no, pastor, pero es que es vivir y lo otro y aquello, y como se los he dicho, yo muchas veces, pues, sí, también. Bueno, pero aquí el Señor nos está hablando a todos. Aquí no se trata de que yo le esté dando el avión a alguien. Aquí se trata de que yo exponga la palabra de Dios. Y esto es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo el Señor nos va a seguir reafirmando en todo esto que estamos diciendo. En el verso 22 dice, Marcos 10:22 dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. O sea, ¿qué quiere decir? Amaba más a sus posesiones.
Él era un hombre rico, pero no nada más los ricos aman sus posesiones. No necesita ser rico, ¿verdad?, para caer en esta situación. Pero seguimos. Nadie rechaza a Cristo por falta de evidencia, sino por amor a algo más que a Cristo. Siempre la gente que va a rechazar a Cristo es porque tiene ídolos. ¿Qué es un ídolo, pastor? No es nada más esas figuritas que de repente ves y les rezas y las besas y te hincas. No, esos son los más sonados, ¿verdad?, de todos los ídolos. Pero lo he dicho 20,000 veces. Hay iglesias evangélicas donde su pastor es el ídolo. El pastor diga lo que diga, aunque la Biblia diga otra cosa, pero me lo dijo mi pastor. Y como me lo dijo mi pastor, no me importa que tú me estés refutando con la Biblia, porque mi pastor me dijo eso y él es el ungido del Señor. Eso es un ídolo. La pastolatría, que se le llama ahora precisamente. No, es que no pude ir a la iglesia, pastor, porque pues es que llegó un familiar de tal lugar y todo eso, y pues ahí no está. Perdóname, pero eso se está interponiendo entre que escuches a Dios, porque los domingos escuchamos a Dios, ¿verdad? O alguien no está escuchando a Dios en estos momentos, ¿verdad que sí? Dice, no, yo preferí escuchar a mi hermano, yo preferí escuchar a mi primo, yo preferí escuchar a mi abuelito, yo preferí escuchar a fulanito, porque hacía mucho que no lo veía, ¿verdad? Esto, porque lo otro. Perdóname, estás poniendo a esa persona en un lugar que no le corresponde. Solamente a Dios le corresponde el trono de nuestro corazón, si es que somos cristianos. Porque eso es lo que nos está haciendo la palabra, que a veces nosotros pensamos, pues ya reuní unos cuantos requisitos, el porcentaje fulanito. No. Te voy a decir una cosa. Si tú a Dios no le entregas todo, no le estás entregando nada. O sea, ¿cómo? Hay gente que pone una analogía, es como cuando tú dices, yo le quiero regalar a alguien una casa. Mira, te entrego mi casa. Pero ¿sabes qué? Nada más si respetan una de las habitaciones. Esa sí te la voy a dejar cerradita y esa sí no la quiero que me la pongas. Te entrego toda la casa. A lo mejor una persona humanamente hablando dice, sí, no importa, que bueno, me estás regalando toda una casa. Yo respeto esa habitación. No, con Jesucristo no. A él no. No, a él no le puedes decir, yo te entrego toda la casa menos una habitación. No. Ya no le entregaste esa habitación, no le entregaste nada. Porque él no entregó un poquito de su vida. Él no entregó un poquito de su sangre. Él derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Amén. Pues dale un aplauso al Señor porque se lo merece. Entonces lo mismo es lo que Él nos está demandando, familia. Él nos está mostrando aquí, sí, Señor, yo todo eso lo he cumplido. Sí. Todo eso lo has cumplido. Pues ya nada más te falta una cosa. Deshazte de lo que te estorba para seguir. Porque esa era la cosa. Deshazte de las cosas que te están estorbando. Eso es lo mismo que ahorita nos está diciendo. Hay cosas que te están estorbando para seguir a Jesús. Hay cosas que te están estorbando para tener la frente en alto cuando Jesucristo te está confrontando con la palabra. Cuando Jesucristo te confronta y tú debes de agachar, no puedes ni siquiera sentir la presencia de Dios en tu vida por ese pecado. Eso es lo que te está estorbando para poder tener vida eterna. Todas las áreas de nuestra vida le pertenecen a Jesús. Él las compró a precio de sangre. Él pagó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo no estemos con habitaciones ahí cerraditas, con habitaciones, no, esta sí no me la toques. Normalmente esas habitaciones es donde guardas todo el chiquero, ¿verdad? Pues todo lo bonito, eso sí te lo entrego, todo lo que está bien, pero el chiquero que tengo ahí guardadito, ese sí no me lo toques. No, pues con el Señor no es así, no es así.
Vamos al tercer segmento, el llamado imposible para el hombre, pero posible para Dios. Marcos 10, 23 al 27. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, o sea, quiso dejárselos bien clarito, ¿verdad? Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Se acuerdan, familia, los que vienen al seminario, que les dije que una doctrina reformada es aquella que precisamente, valga la redundancia, se va reformando día con día? Aquí hay varios que luego pensaron algo que yo decía y les digo, me equivoqué, familia, perdón, porque yo en alguna ocasión escuché comentarios no de exégetas reformados, no de exégetas bíblicos, sino de exégetas que andaban en la prosperidad y todos esos tipos de cosas, y cuando yo leía esto le daba la interpretación que había escuchado, y esa no es la interpretación. Yo había escuchado que cuando aquí Jesús hablaba del ojo de una aguja, se trataba de una puerta allá en el oriente, y que era muy difícil que un camello pudiera entrar por ese ojo de aguja, por esa puerta, porque tenías que entrenar al camello para que entrara por esa puerta, porque era muy bajita y el camello tenía que hacerse hacia abajo y poder caminar, pero que sí era posible. Esa era la hermenéutica que yo manejé durante mucho tiempo cuando predicaba sobre este tema, pero me equivoqué. Eso no es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque en mis investigaciones teológicas que hice, ni siquiera existen puertas que se llamen ojo de aguja en el Medio Oriente. No existen. Aquí era literal lo que Jesús estaba diciendo. Pero los de la prosperidad dicen, no, es que sí, los ricos, sí, no se preocupen, sigan ustedes, yo me quiero hacer rico también con todos sus pactos y con todo lo que vienen a echar aquí al alfolí, que bla, 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 ¿verdad? Pero no es así. Aquí sí está diciendo claramente que para un rico es imposible entrar en el reino de los cielos. Eso no me está llevando a decirles que entonces sí tenemos que hacer votos de pobreza. No. ¿Por qué? Porque dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. O sea, ¿qué está aquí enseñando nuestro Señor Jesucristo? Que para ti, para mí es imposible entrar al reino de los cielos, seas rico, seas pobre, seas como sea, pero para Dios no. Entonces Jesucristo, que es Dios, Él sí lo hizo posible. Él hizo posible que aunque tú y yo fuéramos ricos o fuéramos pobres, o fuéramos mexicanos, o fuéramos escoceses, o fuéramos quienes, para Él es posible. Para Él sí es posible. No que vengo de una familia idólatra y que vengo de esto y que mis maldiciones generacionales y que, olvídate, para ti es imposible, pero para Cristo no es imposible. Por eso mejor hay que seguir a Jesucristo. Y cuando seguimos a Jesucristo, cumplimos el requisito. Pero tú a Jesucristo no lo puedes seguir con tus ídolos. Esa es la situación. Tú no puedes decir, sí, te sigo, pero vengo también aquí arrastrando todas mis riquezas. Te sigo y vengo aquí cargando mi orgullo así grande.
Te sigo aquí con mis 2, 3 mujeres porque me gusta el adulterio, ¿verdad? Me gusta la promiscuidad y te sigo con mis mujeres. No, familia, no se puede. Tenemos que dejar todo, tomar nuestra cruz y seguir. La gracia no es una ayuda para el hombre que puede salvarse a sí mismo. Es la resurrección del hombre muerto. R.C. Sproul. La gracia, como muchas veces lo hemos hablado desde este púlpito, es un favor que tú y yo no merecemos. Es más, va más allá todavía la gracia. Nos quita lo que realmente sí merecemos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿cómo? Muerte. Entonces tú y yo merecemos la muerte. Y entonces Él, por su gracia, dice: te voy a quitar lo que tú mereces y te voy a dar lo que no mereces, que es la salvación. Por gracia tú y yo somos salvos. Por eso es que Él murió en esa cruz, para ahí en esa cruz pagar por tus pecadotes y por los míos, como ahorita lo dijimos en la alabanza. Por eso Él sufrió en el Getsemaní. No creen que Él sufrió: ay, me van a dar muchos latigazos, me van a colgar, hombre. O sea, si los mártires de la persecución ahí en la coalición romana y todo eso, ellos no tenían miedo, mi Señor Jesús que iba a tener miedo de eso. Pero no tenía miedo del dolor físico que él iba a tener. Él tenía miedo porque sabía que cuando iba a cargar con nuestros pecados, el Padre iba a apartar la mirada de Él. Ese era el sufrimiento de mi Señor Jesús. Y si tú amas a mi Señor Jesús, sabrás que tu pecado y que mi pecado es el que llevó a ese sacrificio, a ese dolor, a eso terrible que mi Señor Jesús pasó en el Calvario. Entonces, si tú verdaderamente eres hijo de Dios y lo amas como dices que lo amas, vas a odiar ese pecado que te ha hecho estar cayendo y estar cayendo y estar cayendo en la desgracia. Y lo vas a botar y vas a tomar tu cruz y vas a seguir a mi Señor Jesús. ¿Sí están poniendo atención, jóvenes que están allá en la visita? ¿Sí? Les hago unas preguntitas. Vamos a Ezequiel 36, 26, por favor. Ezequiel 36, 26 y 27. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de ustedes quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ezequiel fue un profeta mesiánico en donde habló claramente de lo que iba a suceder cuando Cristo viniera a morir por ti y por mí. Cuando tú recibes la aceptación de Jesucristo en tu vida, cuando vienes en arrepentimiento y fe delante de Dios, con un verdadero sentir de toda la maldad que tú has hecho en tu vida, Él se encarga de hacer eso. Va a quitar ese corazón de piedra, ese corazón sensual, ese corazón orgulloso,
arrogante, engañoso, perverso. Él lo quita. Y ahora pone el corazón de Cristo en nuestras vidas. Eso fue profetizado desde 700 años antes de que Jesucristo llegara. O sea que tú y yo fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, incluso para poder ser salvos. Pero si tú no te la has creído, y si tu identidad sigue siendo la de este mundo, perdóname, pero necesitas empezar desde el principio. Arrepiéntete, ven a Cristo en arrepentimiento, ven a Cristo en esa fe que necesitas tú tener, de que no te puedes salvar por ti mismo, de que tus ideas, de que tus acciones, de que toda tu condición no te puede ayudar, solamente Cristo te puede ayudar. Renuncia a todo lo que sabes que te aleja de la bondad de Cristo, que te aleja de su mano, que te aleja de su corazón. Y ya por último vamos al cuarto segmento. El discipulado trae pérdidas presentes, pero ganancias eternas. Aquí viene la contestación a todo lo que estaba sucediendo con el joven rico. Sus mismos discípulos en Marcos 10:28, ellos mismos le preguntan, y para variar fue Pedro, el buen Pedrito, ¿verdad?, que era el de las buenas ideas, que dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Digan conmigo, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. ¿Por qué les hice que repitieran conmigo persecuciones? Porque nosotros sabemos perfectamente que en esta vida, en este mundo, padeceremos aflicción, ¿verdad? Pero Jesucristo dijo, pero no te preocupes, porque yo he vencido al mundo. Entonces, en esta misma vida, como pasó con Job, no sé si ustedes han leído el libro de Job, si son cristianos, yo creo que ya lo leyeron, ¿verdad? Y allí vimos perfectamente todo lo que sucedió con este hombre de fe, otro que se le podría llamar el padre de la fe, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Que se le dio más de lo que tenía en esta vida, pero sufrió tantas cosas como tú y yo vamos a sufrir en este mundo. Por eso no nos enamoremos de este mundo. Este mundo está lleno de enfermedades. Este mundo está lleno de traiciones. Este mundo está lleno de seres humanos. ¿Quién es el peor enemigo del ser humano? ¿Quién se imagina? El ser humano, empezando por nosotros. ¿Para qué ponemos alarmas en las casas? Para cuidar de que no se acerquen las cucarachas, para cuidar de que no se acerque un perrito. ¿Para qué ponemos alarmas en las casas? Para cuidar de que un humano no venga a quererse brincar y robarte todo lo que tienes, ¿verdad? Sin embargo, cuando no conocemos el reino de los cielos a través de la Biblia, nos enamoramos de este mundo, familiar. Vean, ese es nuestro peor error de todos nosotros. No, es que no voy a la iglesia porque es que me duele el pie. Ay, me está saliendo moquito y no voy a la iglesia. Ay,
estás tan enamorado de ti mismo. O sea, ¿eso cómo se le llama? Idolatría. O sea, el que no vengas a la iglesia porque un familiar te lo prohibió, eso es idolatría. Pero cuando no vienes a la iglesia porque el dedo gordo que se te hinchó te lo prohibió, eso es idolatría. Es que mi dedo gordo es más importante que ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuántas gentes no han salido de aquí sanas? Hemos tenido casos de gente que tenía cáncer y salieron de la iglesia sin cáncer. Imagínate si no hubieran venido ese domingo, como así ha pasado con muchos que dicen, no, es que no vengo porque un hermanito que estuvimos orando mucho por él, que estuvo en el hospital y que gracias a Dios salió ya del hospital y todo eso. Le dije, ¿por qué no has venido a la iglesia? No, es que el lunes voy a ir a ver si el doctor me da permiso de ir a la iglesia. O sea, sí te da permiso de irlo a ver a él al hospital, ¿verdad? Pero no te da permiso de ir a la iglesia. Pues se notó de su ídolo. ¿Sabes que se dan cuenta? O sea, hay tantísimos ídolos alrededor de nosotros que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no es nuestra prioridad el Señor. Si no es nuestra prioridad el Señor, nos va a pasar lo mismo que al joven rico, no hay de otra. Proseguimos. Marcos 10:28. Perdón, si ya lo leímos. La frase que sigue: la cruz que llevas ahora es la corona que llevarás después. Aquí nuestro Señor Jesús está diciendo claramente a Pedro y a sus discípulos: tú has dejado a padre, a madre, a hermanas, a esposas, a hijos, los has dejado por mi causa. No te preocupes, vas a tener 100 veces más de todo lo que tú has dejado. ¿Será mentiroso Jesús para no cumplir con todo lo que les dijo? Ustedes saben que esos discípulos que estaban caminando con él murieron por causa del Evangelio. Ellos en vida se dieron cuenta de con quién estaban tratando, o creen que iban a morir martirizados como por una falsedad. Ellos se dieron cuenta de que Jesucristo cumplió todas las promesas. Se dieron cuenta de que Jesucristo resucitó. Ellos no iban a morir por una mentira. Los mártires, toda la gente en esa persecución que los llevaban ahí a la policía romana, ahí los quemaban, les soltaban a los leones para que se los tragaran. ¿Y saben qué hacen toda esa gente cuando veían venir los leones? Gritaban: ¡arriba Jesucristo! No se intimidaban por los colmillos de los leones. Y no estaban solos, estaban con sus niñitos, con sus hijos. Y llegaban y les decían: si tú renuncias a Jesucristo, tus hijos se van a salvar y tú también. Renuncia a Jesucristo aquí delante de todos. ¿Y saben qué hacían ellos? Decían: no renunciamos a Jesucristo. Porque yo sé muy bien que mi hijo, yo sé muy bien que mi mamá, que mi esposa, todos los que estamos aquí, en estos momentos vamos a sufrir el martirio, pero en unos momentos más estaremos en el reino de los cielos. Ellos no iban a morir por una mentira. Esa es la fe que necesitamos tener cuando tenemos una gripa que no nos quiere dejar venir a la iglesia. Esa es la fe que nosotros necesitamos tener cuando digo: ¿sabes qué? Te entrego este negocio, Señor, porque este negocio no es para un cristiano. Así ayer le estaba platicando unas hermanas. Yo entregué un negocio que era el que nos sostenía. Teníamos una imprenta, pero ese negocio no me permitía ser pastor, no me permitía ejercer mi trabajo pastoral. Yo se lo entregué al Señor. Y aquí está mi familia de testigo. Di un paso de fe, y no es que me esté poniendo yo como ejemplo, sino que esa fue una de las cosas que logré atinarle a lo que realmente el Señor me estaba pidiendo. Segunda de Corintios 4:17, acompáñenme por favor y pónganse de pie, familia. Ya nos estamos despidiendo.
tribulación momentánea, digan conmigo momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esas cosas precisamente que tú ves, ay, es que no tengo para comprar esto, no tengo para pagar mi tarjeta, es que no tengo para irme a la playa, no tengo para esto, para lo otro, aquello. Entonces, todo eso que estás viendo, todo eso es temporal. Pero eso que dejaste de hacer por lo que estás viendo es eterno. Ahí, miren, y las estadísticas lo dicen, entre el 70 y el 80% en el mundo, porque cada región tiene estadísticas diferentes, pero una estadística general del mundo, entre el 70 y 80% de los cristianos salvos verdaderos, que son hijos de Dios, se convirtieron en la iglesia, en un culto, así como ahorita estamos todos aquí, de una prédica que los hizo reflexionar y entregar su vida a Jesucristo, y fueron salvos. El otro 30% se llegaron a convertir porque agarraron una Biblia, o porque alguien fue hasta su casa y les predicó el Evangelio, en alguna célula de estudio bíblico, a veces hasta en un mensaje por la televisión, algún video. Las estadísticas dicen que ese 30% está repartido en muchas otras maneras de que la gente pudiera haber sido salva. Pero vean la cantidad tan grande de que la gente salva cuando vienen a un culto dominical. La mayoría de los que estamos aquí, que somos salvos, fuimos salvos en la congregación, porque estábamos escuchando la palabra. Dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos escuchando la palabra de Dios, la estamos escudriñando, estamos haciendo una exégesis de todas las cosas que Jesús nos quiere decir, y ahí es donde la gente nace de nuevo. Viene el arrepentimiento, viene la fe en tu corazón. Jesús te confronta a través del Espíritu Santo, que te va convenciendo de todo ese pecado que tienes, y naces de nuevo. Imagínate si esa vez que naciste de nuevo hubieras faltado a la iglesia, o simplemente te hubieras apartado y no hubieras querido venir, qué sé yo. ¿Por qué? Porque esa gente que ha sido sana de las enfermedades, pues de todas maneras se va a morir. Pero la vida eterna, eso sí pesa. Eso sí es algo que pesa. Entonces nosotros debemos de entender muchos de los héroes de la fe. Es más, ¿a quién se le llama el padre de la fe? Abraham. ¿Se acuerdan por qué le llamaron el padre de la fe? Porque entregó a su hijo. Tú o yo nos atreveríamos a tal cosa. ¿Sí se acuerdan? Era un hijo que estuvo esperando años y años, y por milagro llega Isaac a su vida, y Dios le dice: entrégame a tu hijo. Y cuando como Abraham venía de esas tradiciones, de esas creencias donde los dioses pedían sangre humana, como nosotros los aztecas, dijo: este Dios está pidiendo a mi hijo. Y se lo llevó al monte, sacó el cuchillo, y en cuanto iba a meterle el cuchillo a su hijo, Dios lo frenó. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Por eso se le llama el padre de la fe. Esa es la fe de la que está hablando nuestro Señor Jesús al joven rico. Esa es. Suelta todos tus ídolos, suéltalos. Esto te estorba para seguirme, suéltalo. Y ya después de que lo sueltes, ahora sí ya me vas a poder seguir. Y como ya me vas a poder seguir, ahora sí eres mi hijo.
y como ahora sí eres mi hijo, ahora sí heredarás la vida eterna. Yo no puedo heredar algo si no es de mi papá. Este joven rico quería heredar la vida eterna, pero no se quiso hacer hijo. Él ya está muerto, lógicamente, ¿verdad? Esto fue hace más de 2000 años. ¿Y dónde creen que está el hijo pródigo, el joven rico? El hijo pródigo, él sí está en el reino de los cielos, pero el joven rico no. Y el hijo pródigo era todo lo contrario al joven rico. El hijo pródigo era tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Se arrepintió de ser tremendo. Pero el joven rico no se arrepintió de ser religioso, de ser legalista. Es peor ser un religioso legalista, porque piensas que ese religiosismo es más poderoso que la gracia de Dios. Por eso, preferible que nosotros entendamos que somos como esos trapos de inmundicia, pero que pueden ser totalmente limpios por el poder del Espíritu Santo de nosotros. Amén, familia. Miren, aquí hay una conclusión. Si la puedes poner, hijo, la conclusión. Número 1. El joven rico tuvo la oportunidad de seguir al Cristo vivo, pero eligió seguir un ídolo muerto, que es el dinero. Porque aunque el dinero sirve para todo, y es muy bueno tener dinero sabiéndolo administrar y siendo generoso con él, pero es un ídolo muerto. No tiene vida el dinero. Número 2. La pregunta no es si tú tienes riquezas o no, sino si hay algo que amas más que a Cristo. No importa que tengas riquezas, pero que Cristo sea tu Señor y no las riquezas. Es dificilísimo, familia, se los digo, es dificilísimo, es imposible, pero para Dios no. Entonces, cuando tú le entregaste tu vida a Dios, Él se encarga de producir en ti todo lo necesario para que el dinero no sea tu Dios, no sea tu Señor, sino que más bien tú seas el Señor de ese dinero. Eso es a lo que nos está llamando el Señor. Número 3, el Evangelio exige todo, pero da infinitamente más de lo que te pide. ¿Verdad? Porque muchos pueden decir, no es que ahora lo que nos predicó el pastor está bien grueso. O sea, ¿cómo? O sea, de plano, entonces yo tengo que dejar todo por nuestro Señor. Pues sí, pero es como cuando tú vas y a lo mejor ves un carro que cuesta 300,000 pesos y alguien te está diciendo, ¿sabes qué? Consígueme en estos momentos 80,000 pesos y el carro ya es tuyo. Tú vas a decir, hombre, porque es dificilísimo eso ahorita conseguir 80,000 pesos. Pero ¿lo harías o no lo harías? Voy a apostar que sí, ¿verdad? Porque a todos nos gusta mucho el dinerito. Nos gusta hacer buenos negocios, ¿verdad? Pues, oye, me voy a ahorrar 220,000 pesos. Si ahorita consigo 80, pues yo veo cómo le hago, pero los consigo. Pido un préstamo, hago esto, hago lo otro, aquello y te agilizas, ¿verdad? Te agilizas y lo haces. Hombre, aquí el Señor está pidiendo todo lo que tú eres para que ahora seas lo que Él es. Porque cuando tú decides seguir a Cristo y tomar tu cruz, ahora sabes qué, que Dios nos está viendo con la misma mirada que ve a su Hijo Jesucristo. Ahora ya no ve a Martín, ahora ya no ve a Israel, ya no ve a Joel, ahora ya ve a Jesucristo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos seguir a Jesucristo, soltando todo lo que nos estorbaba y tomando la cruz con Él. Amén, familia. Señor, te quiero dar muchísimas gracias porque el día de hoy nos has hablado como un padre a un hijo. Te quiero dar muchísimas gracias, mi Dios, porque se ha expuesto tu palabra
en tiempo y en forma, Señor. Se ha expuesto tu palabra, Señor, que ha llegado hasta lo más profundo de nuestras vidas, pero nosotros necesitamos ponerla por obra, mi Dios. Por eso es que pedimos la intervención divina de tu Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros, Señor, incluyendo a la gente que nos ve también por internet, para que podamos caminar de tu mano y caminar, Señor, conforme a lo estipulado a través de este mensaje, mi Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ese aplauso es para Dios, ¿verdad? Pues vamos a dárselo más fuerte. Aleluya. Escuchar de tu preciosa palabra en esta mañana, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque sabemos perfectamente bien que todo lo que hoy nos dijiste era justo lo que cada uno de nosotros necesitábamos escuchar. Gracias, Señor, porque abres nuestro entendimiento. Gracias, Señor, porque abres tú, Padre, esa puerta en nuestros corazones que mantenemos cerrada, para que tú la limpies, Señor, para que tú pases a esa habitación y la limpies, Padre. El día de hoy queremos decirte que creemos en ti, Señor, en lo que estás haciendo en nosotros, en lo que ya has hecho en nosotros y en lo que harás en nosotros, Padre. Llena este lugar, Señor, de tu presencia. Llena nuestros hogares de tu presencia, Señor. Llena nuestros matrimonios de tu presencia, nuestras familias. Impregna tu Espíritu Santo en cada una de las paredes de nuestros hogares, Señor. Y en medio de esta alabanza, Padre, queremos decirte, Señor, que solamente te creemos a ti. Que no creemos más lo que allá afuera en el mundo se nos diga, Padre. Que no creemos más lo que nuestra misma cabeza, Señor, nuestro mismo cerebro nos diga. Porque muchas veces se dejan llevar por emociones y el corazón que es engañoso y traidor. Hoy te queremos cantar esta alabanza, Señor, diciéndote que creemos en ti y que te damos toda la gloria y toda la honra hasta la eternidad, Señor Jesús.
Amén, ¿cómo están? Qué bonito mensaje dio el pastor, ¿verdad? La última que dijo el pastor de qué difícil va a ser que los ricos entren al reino de los cielos. Me acordaba